Hola, buenos días. Vamos a empezar Entonces, una sesión más de vectorial. Ah, Estamos viendo la parte de vectores, que son cantidades más generales que los escalares. En estos vectores nos damos cuenta que gráficamente son flechas, y las flechas tienen dirección y tienen cierta longitud. Matemáticamente, esa dirección y esa longitud se calculan a través de un ángulo y una norma. Me parece que todavía no hemos visto cómo calcular el ángulo, pero lo veremos a lo largo de una serie de ejercicios que vamos a resolver. También hemos visto que los vectores pueden estar en una, dos o tres dimensiones, y dependiendo del espacio en el cual estén, van a tener una, dos o tres componentes. Las componentes, muchos las confunden con las coordenadas de la punta de no de coordenadas, sino nada más localizan ese extremo. El extremo no es el vector, es la flecha que une el origen con ese extremo, con esas coordenadas. Eso es el vector realmente. Bien, entonces, dependiendo del espacio en que se tenga, los vectores tienen tantas componentes como dimensión de ese espacio. A lo más vamos a trabajar de vectores en tres dimensiones. Hay vectores de mayor dimensión, sí, pero ya no los podemos visualizar, porque se requieren espacios de 4 o superiores dimensiones. Las componentes de estos vectores pueden calcularse. Las hemos visto para dos dimensiones. Se puede calcular para dos dimensiones, para tres dimensiones o más. Las fórmulas no son las mismas, cambian. Bien, pero bueno, vamos a recordar cómo se hacía. Para 2D. Para 2D, la última vez que nos vimos, teníamos aquí un vector arbitrario. Un vector, vamos a llamarle A. Bien, pues ese vector, digamos que la sombra que proyecta sobre uno de los ejes, esa sombra es la componente correspondiente, ya sea X o Y. Por ejemplo, esta altura, esta sombra vertical, es la componente vertical a Y, el cual pues también es un vector. ¿Bien? Es un vector que va así. Y la componente horizontal es la sombra sobre el eje X. Sería esta, en este sentido. Esto, mire, AX vector. Demostramos mediante un ejemplo concreto en tres dimensiones que si tú sumas las tres componentes en X, en Y y en Z, eso te daba el vector que va del origen a las coordenadas de la punta. Bien, aquí también, mira, si yo arrastro el vector horizontal, luego consigo con el origen, e inmediatamente pongo aquí, por el método del polígono, el vector vertical, mira que si yo sumo AX con AY, obtengo el cierre del polígono, que es el vector A. Y lo puedes hacer al revés. Primero sumo a Y, después sumo a X y obtengo el mismo vector. Bien. Por lo tanto, el sumar estos vectores componentes genera el vector original A.
Este vector se puede escribir de varias formas. El vector A viene siendo la suma vectorial de AX con AY, de esta forma, ¿bien? Pero ya hemos visto que estos vectores AX y AY pueden ser escritos en términos de los vectores unitarios, cachucha. En este caso, como estamos en 2 dimensiones, nada más hay 2 vectores unitarios. Uno es el vector unitario de cachucha y el otro es el X unitario, X cachucha. ¿Bien? Si te das cuenta, X cachucha y AX vector son paralelos, van en la misma dirección. ¿Bien? El vector X cachucha tiene longitud 1. El vector AX no necesariamente tiene otra longitud. ¿Cuántas veces cabe el vector X cachucha en el vector AX? Pues cabe tantas veces como mida este vector, ¿verdad? Si mide 10 unidades, cabe 10 unidades. Si mide 12.5, cabe 12.5 veces. Si mide AX, pues cabe AX veces. ¿Bien? Lo mismo para el AY. El Y cachucha cabe AY veces en este vector. Por lo tanto, puedo hacer lo siguiente. ¿Bien? Este vector puede ser escrito como AX veces AX escalar multiplicado por el X unitario. ¿Bien? Este factor lo que hace es alargar el X cachucha o comprimirlo o invertirlo, ya que puede ser positivo o negativo mayor que 1 o menor que 1. Bien, ya hemos visto esa interpretación geométrica. Entonces, ese factor escalar por el X unitario lo que hace es simplemente reproducir el vector AX. Similarmente, podemos escribir una expresión para este. Este es AY veces en la dirección vertical. La dirección vertical es Y cachucha. El AY puede ser positivo, negativo, mayor o menor que 1. Por lo tanto, el A vector se escribe como AX escalar por X unitario más AY escalar por Y unitario. Bien. En esta notación, esta es la notación del vector en 2D en términos de los vectores unitarios XY. Pero no es la única. La primera notación que vimos nosotros fue la de las coordenadas de la punta, que es equivalente a esta, porque si yo lo escribo como componentes, debo primero escribir el escalar que acompaña a X cachucha, en este caso es AX, escalar que acompaña a Y cachucha es AY positivo. ¿Bien? Entonces miren, tengo varias formas de denotar un vector. Bueno, aquí tengo 3, ¿sí? Tengo 3, pero solamente hemos visto estas 2, que son las que voy a trabajar indistintamente. Vectores unitarios y componentes del vector. Las componentes AX y AY son las coordenadas de la punta, ¿bien? Bueno, ¿cómo se calculan esas componentes? Porque muchas veces lo que se conoce del vector no son las coordenadas de la punta, sino la longitud del vector, es decir, cuánto mide la flecha verde y la inclinación a la cual se encuentra. Esa inclinación es este ángulo, vamos a llamarle ángulo θ, el ángulo θ, y la longitud del vector es lo que mide, ¿verdad? Se representa mediante la norma. Entonces, sí, en física, por ejemplo, tú conoces la intensidad de la fuerza y la dirección, pero con eso, con esa información, tú puedes calcular las coordenadas de la punta de este vector. La velocidad, muchas veces se conoce su rapidez. La rapidez es la intensidad de la velocidad.
y la dirección, pero nos interesa para hacer las cuentas calcular las componentes a X y a Y. Entonces, el problema es, dado la norma y la orientación del vector, con eso debemos ser capaces de calcular las componentes. Esas componentes se obtienen muy fácil, ya tenemos unas fórmulas para ello, que se las comenté, nada más es localizar aquí un triángulo rectángulo. Se descontrola la cosa. Okay. Aquí se dibuja un triángulo rectángulo. Es este. Vean. La hipotenusa es la norma del vector. El cateto horizontal es la componente horizontal a X o la coordenada X de la punta. Y el cateto vertical es la gran componente a Y o la coordenada vertical de la punta. ¿Bien? El ángulo del triángulo es la inclinación del vector. Entonces, de este triángulo rectángulo tú aplicas seno y coseno y obtienes fórmulas para las componentes, las cuales ya habíamos visto. La componente horizontal es igual a la norma del vector por el coseno del ángulo del triángulo, y la componente vertical es la norma del vector seno del ángulo. Bien, esto es lo que llevamos hasta ahora. Esto es en 2 dimensiones y con eso es suficiente. En 3 dimensiones la historia es distinta. En 3 dimensiones no hay no se calcula con esto, no, son otras cosas. Se los explico, porque pudiera darse caso en que lo veamos. Vean, en 3 dimensiones, ¿qué sucede? Recuerda que las etiquetas no son aleatorias, deben seguir en el sentido contrario a las manecillas, X y Z. Dibujo un vector arbitrario. Este es mi nuevo vector A. Bien. Ese vector no está alineado con los ejes. Está en una dirección arbitraria. Pero ¿cómo mido las direcciones aquí? Las direcciones en un espacio de 3 dimensiones deben ser mediante 3 ángulos. Bueno, tú puedes localizar este vector dando las coordenadas de la punta, como siempre, a X, a Y, a Z. Pero muchas veces no se conocen las componentes. Lo que se conocen es la longitud del vector y la dirección, es decir, latitud y altitud. Bien. Entonces, dados esos ángulos, ¿cómo calculo las componentes? Muy fácil. Vamos a dibujar aquí 3 ángulos. Un ángulo que forma el vector con el eje X positivo. Aquí no se ve muy bien, pero es este ángulo. El eje X con el vector A. Bien, ese ángulo le vamos a llamar alfa. El ángulo que forma el vector con el eje Y. Recuerden que esto es en 3D. Bien, sería le llamo beta. Y el ángulo que forma el vector con el eje Z es le llamo gamma. Estos 3 ángulos se llaman ángulos directores, porque dirigen al vector. Bien, si tú das los 3 ángulos, la dirección está completamente descrita. Con estos ángulos directores puedes tú calcular las componentes del vector. Eso es un poquito más complicado, pero es una forma de calcular sus componentes. Alfa, beta y gamma son los ángulos directores del vector A. Bien. Hay una expresión matemática para calcular estas criaturas.
No me acuerdo muy bien de esto. Me parece que es a través de los cosenos. No me crean, pero me parece que la componente X viene dada como la norma, coseno del ángulo. La componente Y es la norma, coseno del ángulo beta. Y la Z es la norma, coseno del ángulo. Bien, no me crean, no estoy totalmente seguro, esto lo vi en la secundaria. Entonces, vamos a localizar, utilizar sistemas así cuando veamos coordenadas esféricas. De momento, ¿no? Usualmente yo acostumbro trabajar en 2D porque es mucho más fácil de comprender. En 3 dimensiones es un poquito más abstracto, debes tener más imaginación. Entonces, sí, nada más les digo, hay una forma de localizar vectores en el espacio mediante ángulos, que son los ángulos directores. Pero no estoy seguro de estas expresiones. Los tengo por ahí en un libro, sí, pero bueno, ahí está. Bien. En 2D es mucho más sencillo. En 2D es esto de aquí, se acaba. Pero también tenemos aquí formas de escribir un vector, las componentes de un vector, y también tenemos una fórmula para el cálculo de la norma, ¿verdad? ¿Cómo calculamos la norma de un vector? ¿Se acuerdan? La norma de un vector es un Pitágoras, ¿verdad? Componente x al cuadrado más componente y al cuadrado raíz. Si es en 2 dimensiones, en 3 le agregas el término a z. Si tiene más dimensiones, le agregas tantos términos como dimensión haya. Y el ángulo θ, el ángulo de dirección, es una tangente inversa de un valor absoluto de la componente vertical partido por la horizontal. Esta fórmula la hemos visto en la álgebra lineal para localizar el argumento de los complejos en el plano de Argand. Se utiliza de igual forma en vectorial. Los del 0,1 no sé si ya la hayan visto en la álgebra, pero los del 0,2 ya lo vimos. Vamos a resolver un par de ejemplos para saber cómo utilizar esta fórmula, porque cuando tú sustituyes aquí las componentes del vector, no siempre lo que te da este resultado es la dirección correcta. Depende del cuadrante en que esté localizado este vector. Bien, bien. Vamos a hacerlo así, más simple. En 2 dimensiones, tengo aquí el plano XY. Vamos a poner un vector en el cuadrante 1. Este vector, las coordenadas de su punta, voy a llamarle vector A, es 1,2, porque sí. Voy a poner un vector por acá, en el cuadrante 2, le llamo B. Este vector B tiene coordenadas de la punta, menos 3,1, porque sí. Un vector por aquí, se llama C, y el C tiene coordenadas en la punta de menos 1, menos 4. Y por último, un vector D, cuyas componentes son un medio, menos 2, porque sí. ¿Bien? Así. Lo que vamos a hacer en este ejemplo es calcular el ángulo de cada vector. Para el vector A, el ángulo es este. Le vamos a llamar θ A. Bien. Para el vector B, que es el azul, el ángulo es todo esto. Bien. Este es θ B. Los ángulos, como siempre, son medidos en sentido contrario a las manecillas. Bien. El vector rojo, que es el C, su ángulo sería todo esto. Bien. Fíjate que el ángulo amarillo es menor a 90 grados. El ángulo azul es superior a 90, pero menor a 180. El ángulo rojo supera los 180, pero es menor a 270.
Y finalmente el ángulo rosa, que es este de aquí, θ D. Este ángulo es superior a 270, pero menor a 360. ¿Cómo calculamos estas criaturas? ¿Cómo calculamos la dirección? Tengo una fórmula, es un arco tangente. Pero este arco tangente debo saber utilizarla correctamente. Bien, entonces, me conviene hacer una tabla porque tengo varios vectores. Entonces, hagamos una tabla para esto. Si no les gusta, pues háganlo de otra forma, no hay ningún problema. Como primera columna voy a poner el vector. Bien, el vector, ¿qué vectores tengo? Pues tengo el vector A con ciertas componentes, el vector B con ciertas componentes, C y por último D. Bien, ahorita ponemos las componentes. Importantísimo saber en qué cuadrante está el vector. El cuadrante son las regiones del plano. La región donde X y Y es positiva, esta de aquí, se llama cuadrante 1. Esta de acá se llama cuadrante 2. Cuadrante 3 van en sentido contra las manecillas. Y cuadrante 4. Bien. Entonces, esto nos puede servir, de hecho, nos sirve demasiado. Aprovecho para poner aquí las componentes de los vectores. Así, bien. A, B, C y D están los cuadrantes 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Eso lo necesito, es información valiosa. Cuadrante. Cuadrante 1, cuadrante 2, 3 y 4. ¿Y por qué es importante esta información? Porque te da una cota del ángulo. Que un vector viva en el cuadrante 1 significa que la dirección de este vector está acotada entre 0, el ángulo aquí es θ, y pudiera ser 90, ¿sí? Puede ser así, que vive en el cuadrante A, ¿bien? Que vive en el cuadrante 2 significa que puede estar, de hecho aquí es menor estricto, porque los ejes cartesianos son como la frontera de los cuadrantes. Por ejemplo, el eje Y vertical, el eje Y positivo, es la frontera que hay entre el cuadrante 1 y el 2. O sea, no pertenece ni a uno ni a otro. Entonces no lo podemos como que decir, el ángulo de 90 grados pertenece al cuadrante 1 o pertenece al cuadrante 2. Es la frontera. Entonces, ni a uno ni a otro. Es el eje Y positivo y ya. Bien, entonces aquí, en ese sentido, podemos acotar estrictamente. Bien. Si el ángulo, el vector vive en el cuadrante 2, significa que el ángulo aquí debe estar acotado entre 90 y 180, sin ser exactamente 90 y sin ser exactamente 180, porque esos 90 y 180 son las fronteras de estos cuadrantes. Bien. Tercero, significa que la la dirección está acotada en estos ángulos. Y por último, así, bien. ¿Entiendes esto o ya te perdiste? Vamos bien, profe. Sí se entiende, profe. Lo que viene es el cálculo. Bueno, aquí se identifica, ¿verdad? La componente horizontal de la coordenada X de esto. Y la componente vertical, que son los AY, la coordenada Y. Con esto ahora vamos a calcular ya el ángulo. El ángulo. El ángulo, el ángulo no siempre es directamente lo que te da la fórmula. Bien. Aquí el ángulo θ viene siendo
La tangente inversa, importante, valor absoluto. Bien. ¿De quién? De la componente vertical, que es 2, entre la horizontal, que es 1. Es decir, hace la división, ¿verdad? Si sabes dividir, te da 2 entre 1. Lo puedes expresar en radianes o lo puedes expresar en grados. Aquí no es como que muy relevante eso. Vamos a expresarlo en grados. Arco tangente de 2 en valor absoluto y queda aproximadamente, no te da exacto, ¿verdad? Te da aproximado. Voy a redondearlo enteros. 63 grados. Y yo te pregunto, ¿este ángulo concuerda con la dirección del vector A? ¿O debe ser mayor o debe ser menor? Está bien en ese rango, ¿no? Está bien, Sí, está dentro de los parámetros. porque está en el cuadrante 0,90, bien, en ese intervalo. Entonces, aquí la fórmula funciona al 100%, bien. Correcto. Entonces, la dirección de este vector efectivamente es 63 grados aproximadamente. Θ B sería tangente inversa, nuevamente, valor absoluto, componente vertical, 1, componente horizontal, menos 3. Sería 1 sobre menos 3 en valor absoluto. Entonces, cuentitas, te da 18 aproximadamente. ¿Es correcto este ángulo o no? No. No. No puede ser 18 grados porque si te das cuenta el vector B, que es el azul, su dirección está por arriba de 90, pero por debajo de 180. Entonces, ese 18, ¿dónde está? Resulta que el 18 grados que te está dando la fórmula es el suplemento. Este de aquí. Los ángulos siempre son medidos con respecto a los ejes horizontales. Bien, al eje X, positivo o negativo. En el caso del cuadrante 1, la fórmula funciona perfectamente. En los demás cuadrantes no necesariamente. Como estamos en el cuadrante 2, entonces el ángulo que te da la fórmula es medido con respecto al eje X, pero en el cuadrante 2 el único eje X es el negativo. Bien, es este de aquí, es esta parte. Por lo tanto, la fórmula te da esa abertura. ¿Cuál es el ángulo correcto? 162. ¿Y cómo obtienes eso? Se lo resto a 180, el 18. Bien. ¿Todos entienden eso o no? Sí. Entonces, profe. este no es el ángulo correcto. Le puedo poner un nombre distinto y el ángulo sería realmente 180 menos 18. Y los que sepan restar van a decir, esto es igual a 162. Y sí, efectivamente, es la dirección correcta. ¿Bien? Lo mismo para el θc, componente vertical, menos 4, componente horizontal, menos 1. Quedaría θc es tangente inversa, menos 4, dividido por menos 1, valor absoluto, y queda 76 aproximadamente. Bien. 76 grados. Y nos damos cuenta que tampoco es correcto, porque 76 está fuera de este intervalo. Mira, debe estar entre 180 y 270. ¿Dónde está ese 76? El vector C, que es el rojo, está en el cuadrante 3. Y recuérdalo, los ángulos siempre son medidos con respecto al eje X. En el cuadrante 3, el eje X es este. Y el 76 grados que se te está dando en la fórmula sería esta abertura. Bien, este es el 76. Entonces, ¿cómo obtengo el ángulo θc? Se le resta 76 menos 270. Si tú restas 76 menos 270, estás obteniendo esto.
¿Sí lo ves? Y ese no es el ángulo. El ángulo θc. Se suma 76 más 180. Correcto. Recuérdalo. Los ángulos siempre son medidos con respecto al eje X. Y aquí el ángulo correcto es el desde el eje X positivo hasta el vector. ¿Bien? Entonces, si tú haces esa resta, estás calculando la diferencia que hay entre el vector y 270. Cuidado. Entonces, sí, efectivamente. Este vector, este ángulo rojo es 180 más esta abertura. Y los que sepan sumar, pues van a decir que es igual a 256. Cuidado, por eso es importante que hagan un diagrama para saber la operación a realizar. Si puede ser una suma, puede ser una resta. θc sería 180 más 36 y esto es 256 grados. Bien. Fíjate cómo van cambiando las fórmulas dependiendo del cuadrante en que tú estés. Finalmente, cuadrante 4, la cosa es 1/2, menos 2. El ángulo D, tangente inversa, componente vertical, componente horizontal. Bien. Y si las cuentas en valor absoluto, queda otra vez 76. Este 76 grados no es el ángulo correcto, porque el ángulo en este último caso debe estar entre 270 y 360. Y ese ángulo de 76 que se está obteniendo debe ser medido con respecto al eje X. En este caso, el eje X del cuadrante 4 es el eje X positivo. Por lo tanto, el 76 que estamos obteniendo es este de aquí. Bien. El ángulo que nos interesa es este de aquí. Este giro. ¿Cómo lo obtengo? Sumándole a 270 a los 76. 360 menos 76. 360 menos 76. Bien. Esto es lo correcto. Bien, tengan cuidado. Siempre piensen al revés. Acuérdense de eso. Bien. Entonces sería el ángulo D es 360 menos 76. ¿Y cuánto es esto? 284 me parece. ¿Vamos bien? Pues ya se perdió. Vamos bien. Muy bien. Bueno, este ejercicio espero que les sirva para saber localizar los ángulos de los vectores, no sin importar el cuadrante. No es lo que te dé la fórmula de arco tangente, es una guía. Bien. Y sí, recuérdalo, los ángulos siempre son medidos con respecto al eje X. Si el eje X estás en el cuadrante 1 o 4, si está en el cuadrante 1, el ángulo es medido en este sentido. Si estás en el cuadrante 4, que es este de aquí, el ángulo se mide así. Bien. En el cuadrante 2, que es este de aquí, con respecto al eje X sería esta abertura. Y para el cuadrante 3 sería esta de acá. Entonces aquí, fíjate que la cosa se ajusta perfectamente en el cuadrante 1. Lo que obtiene la fórmula es el ángulo correcto. En el cuadrante 2, ¿qué operación es lo que hacemos? Pues es 180 grados menos el ángulo que tú obtengas del arco tangente, ¿verdad? Aquí sería 180 grados más lo que obtengas del arco tangente. Y aquí sería 360 menos lo que obtengas del arco tangente. ¿Sale? Es lo que hemos hecho. Bueno, muy sencillo, ¿sí? Ahora, vamos a resolver un ejercicio de componentes. Que era como el que les mostré cuando abrí la unidad, que había dos remolcadores y un
Un barco super grande, ¿no? Este ejercicio de Larson. La figura que está citando ahí es esto. Esto lo vamos a ver más en física. Ahorita este es muy sencillito. Bien. Tenemos dos botes remolcadores que son estos bichos negros de aquí. Están empujando un barco, como muestra la imagen. Cada bote remolcador está ejerciendo una fuerza de 400 libras. Libra es una unidad de fuerza. Es una libra fuerza porque libra es masa también. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza resultante sobre el barco? Por fuerza resultante se debe entender la fuerza total. ¿Ven? Mira, el barco, la cosa, está orientado en el eje X positivo. Es lo más fácil. Aquí está el plano cartesiano. Mira, el eje del barco es el eje X y uno perpendicular es el eje Y. Los bichos, los remolcadores, están ejerciendo fuerzas en esas direcciones. Fíjate que aquí el ángulo de 20 grados es con respecto al horizontal en sentido contra las manecillas. Bien, 400 libras, fuerza 1, 400 libras, fuerza 2, en un ángulo parecido, ¿verdad? Es un ángulo de depresión y este es un ángulo de elevación. Bueno, dado este sistema, ¿cuál es la fuerza total que se ejerce sobre el barco? Es decir, ¿con qué intensidad está siendo empujado? ¿Será 400 más 400? ¿Será 800 libras? No le hagan caso a los demás números, ¿bien? A lo mejor por eso no lo ven. Ignoren esto, ignoren esto, ignoren esto, ignoren esto. No es relevante. Bien, que seguramente los confundí. Nada más se tiene esta información. ¿Cuál será la fuerza resultante? 800 libras. No necesariamente. Serían 800 libras si los vectores fueran horizontales, totalmente, pero aquí no, están orientados a 20 grados por arriba o por debajo del horizontal. Este es un ejercicio de componentes. A la fuerza total que se ejerce sobre el barco, vamos a llamarle F, que no sé hacia dónde se mueve, ¿verdad? Puede moverse hacia acá, puede moverse hacia acá, puede a lo mejor irse de reversa o hacia adelante, no lo sé, no lo sé. Voy a suponer que es así. Cuando tú no sabes hacia dónde se mueve, tú eliges una dirección, la que sea, ¿bien? Las fórmulas te van a decir la dirección correcta, así que no te preocupes. Cuando lo resolvemos en la siguiente video, queda poco tiempo.